con nuestra agenda de aprendizaje de hoy día. Mi nombre es Fran Garretón y desde la Red de los Innovadores Públicos del Laboratorio de Gobierno quiero darles la bienvenida a nuestra nueva sesión de la agenda de aprendizaje. Hoy tenemos de vuelta a nuestro anfitrión digital, Giancarlo Sillerico. Cualquier dificultad que ustedes tengan con la conexión pueden escribirle directamente a través del chat a Giancarlo para que él pueda apoyarlas y apoyarlos. A través de la agenda de aprendizaje, el Laboratorio de Gobierno busca generar espacios de aprendizaje colectivo en los que podamos conocer y aplicar contenidos para potenciar la transformación del Estado, colaborando que sea un Estado más ágil, resolutivo y por supuesto un Estado mucho más cercano a las personas. Con las actividades de la agenda, lo que nosotros buscamos es desarrollar tanto capacidades para innovar en personas que quieran transformar el Estado, ya sea abordando temáticas relevantes como herramientas que faciliten esta transformación, y también queremos visibilizar iniciativas y casos de innovación pública que están generando mejores servicios para compartir los aprendizajes y las buenas prácticas que se generaron durante el desarrollo de estos casos e iniciativas. A veces tenemos una mezcla de las dos, a veces son contenidos y casos, a veces solo casos, a veces solo contenidos. El taller de hoy día está muy interesante en ese sentido. Antes de que empecemos con el taller, quería hacer unas breves recomendaciones para una buena comunicación el día de hoy. Vamos a mantener los micrófonos de las personas participantes desactivados durante la sesión. Pueden comunicarse con el equipo que va a estar facilitando hoy día y con las personas que están colaborando con este taller a través del chat para dejarnos sus comentarios, preguntas, buenas prácticas. Si quieren compartir algún link, un recurso, también pueden usar el chat. Y nosotros vamos a ir respondiendo algunas preguntas de inmediato y las otras las vamos a dejar para el momento de interacción que vamos a tener ya en la segunda mitad del taller. Para la sesión de hoy y para todas las sesiones de la agenda, el cumplimiento de los tiempos es fundamental para lograr los objetivos. Después de esta breve bienvenida, vamos a tener un bloque de contenidos y herramientas y luego un espacio de interacción donde abordaremos las preguntas y los comentarios que ustedes nos hagan. La sesión se va a extender hasta las 16:30 horas y les vamos a pedir que para facilitar su acreditación en la actividad, si se pueden renombrar con el nombre que usan en la Red de los Innovadores Públicos, con el nombre que se inscribieron. Para renombrarse, en la barra de Zoom tienen que ubicar el botón participantes, ahí pinchar sobre renombrar y pueden ponerse el nombre que corresponda para la acreditación. Dicho esto, me gustaría presentar la actividad de hoy día, sin más. Hoy día tenemos el taller Cómo explotar datos abiertos y no tanto, el caso de compras públicas. En este taller hoy día vamos a abordar algunas definiciones fundamentales sobre datos abiertos y también vamos a presentar distintas fuentes desde donde se pueden obtenerlos, para finalmente aprender a usarlos y convertirlos en información para la toma de decisiones. Voy a dejar de compartir un momento en mi pantalla porque voy a... No estoy pudiendo dejar de compartir. ¿No? No puedo. Yankee, no sé si me podéis ayudar. No sé qué pasa que no puedo desactivar el compartir. Ahí sí. Ahí sí. Bacán. Hoy día tenemos este taller, como les contaba, de explorar datos abiertos y no tanto, el caso de las compras públicas, y está con nosotros José Mora, que es analista de datos del Observatorio de Gasto Fiscal. José, ¿cómo estás? Hola, no había activado el micrófono. Súper contento de estar acá, la verdad, sorprendido por el enorme interés que hay por conocer este ámbito de este mundillo de los datos abiertos, que es un ecosistema que funciona en base a la participación, es decir, que haya tanta gente interesada en esto, realmente a nosotros como observatorio nos pone muy contentos. Buenísimo. Quiero presentarles un poquito a José. José es el analista de datos del Observatorio Fiscal, es experto en análisis de datos,
de compras públicas con una extensa experiencia trabajando con datos relacionados a mercado público. Es co-creador de los micrositios de compras municipales, Gobierno Central y Red Flags o banderas rojas dentro del Observatorio de Gasto Fiscal. También tenemos del observatorio a Catalina Zúñiga, que es encargada de comunicaciones y que nos va a estar apoyando en el chat con las preguntas que ustedes tengan sobre el observatorio. Bienvenida, Catalina. Y también quiero contarles, dale, estás ahí con el micrófono. No, hola, Fran, muchas gracias. Sí, aquí vamos a estar en el chat. Buenísimo, muchas gracias por el apoyo por ahora. Y también tendremos como invitada a Gabriela Lazo, que nos estará acompañando desde la División de Estudios e Inteligencia de Negocios de Chile Compras. Hola Gabriela, ¿cómo estás? Hola a todos, gracias por la invitación. Buenísimo tenerte. Gabriela va a estar participando en la última parte del taller. Y sin más, los voy a dejar con José, que nos tiene preparado un taller interesantísimo para el día de hoy. José. Ya, voy a compartir pantalla, dame un segundito. Bueno, lo primero es que agradecerles el hecho de que estén acá. Voy a poner esto en modo presentación, ahí sí. Agradecerles el hecho de que estén acá, que se hayan interesado por este caso práctico de aprender a trabajar con datos abiertos, explotarlos, y particularmente el caso de compras públicas. Pero antes de empezar esto, me gustaría conocerlo un poquito más, me gustaría saber cuál es su interés en esta actividad, y para eso preparamos junto a Fran una serie de interacciones con ustedes, así que vamos a hacerle un par de preguntas, obviamente van a tener tiempo para hacer esta encuesta express, y podamos saber quiénes son, de dónde vienen, cuál es su interés en esta actividad. Lo primero que quisiéramos saber es saber a qué sector perteneces. Para eso pueden ingresar a través del navegador en menti.com con el código que aparece ahí, 3917-6655, o simplemente si tienen a mano su teléfono pueden escanear ese código QR e inmediatamente los va a llevar a la encuesta. Buenísimo, ahí estoy viendo que ya tenemos 29 respuestas ingresadas. José, te voy a robar pantalla para compartir los resultados, ¿te parece? Sí, dale, bacán. Dale. Voy a dejar de compartir. Ahí estamos. Tenemos 45 respuestas. Ustedes me dicen cuando ya se vea la pantalla. ¿Se ve la pantalla? Sí, se ve la pantalla. Está en blanco, obviamente, porque todavía estamos esperando que cierre el resultado. Aquí vamos viendo... Ahí va, sí, ahí vamos viendo. Ya. Tenemos una mayoría importante del gobierno central, ¿ah? Mira, también hay gente del sector privado que entrete. Sí, porque este mundo de datos abiertos en realidad nos interesa a todos, ¿ah? No es solo a quienes trabajamos desde la sociedad civil, sino que también hay gente que trabaja en el sector público, obviamente que le interesa esto, pero también gente del sector privado que también puede sacar puede sacar información importante a partir de esta iniciativa. La academia, gobierno local, gobierno regional. Tenemos un representante del gobierno regional. Buenísimo. ¿Te parece si pasamos a la pregunta? Sí, ya tengo más o menos clara la idea de quienes nos acompañan hoy, para también poder enfocar los ejemplos en temas que les pueden interesar a ustedes. Así que muchas gracias por responder esa pregunta. Vamos a pasar a la siguiente para saber qué tanto conocen de este mundo, que es cuánto conoces de los datos abiertos. ¿Ya? Ahí hay 5 opciones para que puedan revisarlas y me cuenten, o nos cuenten, perdón, qué tanto conocen de datos abiertos. Sí. Es importante porque también tiene que ver con la profundidad con la que vamos a abordar los temas, saber si hay gente que nunca había escuchado el concepto, o lo había escuchado, pero quizás no ha tenido la oportunidad de trabajar con eso. No sé, o hay gente que puede ser experta y puede manejar incluso
las 5 estrellas de Don Sir Tim Berners-Lee. Tenemos 43 respuestas ya, voy a mostrar los resultados. Buenísimo. Vamos viendo algunos de los resultados. Claro que sí. He escuchado sobre datos abiertos, principalmente. Sí, es un concepto que está dentro del común, ¿cierto? Los datos abiertos. Pero vemos que igual hay harta gente que es eso, ¿ah? Y eso es súper entrete porque de verdad esta es una oportunidad para que ellos puedan acercarse a esta comunidad. En general, el ecosistema de datos abiertos funciona en base a la comunidad. Por lo tanto, el hecho de que haya gente que se está interesando en esto y pueda conocer ejemplos prácticos, probablemente la va a hacer, la vamos a seducir con esto, con este mundillo. Sí, yo creo que parece que ahí ya estamos. Hay un porcentaje que es interesante también he trabajado con ellos, me alegra eso porque probablemente con las herramientas que vamos a mostrar, si bien puede que las conozcan, vamos a ver un par de ejemplos que son bien entretenidos de pasar desde lo más general a lo más específico, ese tipo de análisis. Hay 3 personas que conocen muy bien los datos abiertos, tienen las 5 estrellas de Sir Tim. Ya eso me gustó. Así que espero que esas personas al final del taller también puedan aportarnos y ayudarnos con algún tipo de conocimiento que tengan al respecto y que quisieran compartir también con la comunidad. Sí, yo creo que ya estamos con eso, Fran, como para empezar con la presentación. Para que puedas compartir tú. Ya, perfecto. Dale. Vamos a irnos entonces a la primera slide. Bueno, quisiera partir por conceptualizar lo que son los datos abiertos. A mí en lo particular, una de las definiciones que más me gusta es la que tiene la Open Knowledge Foundation. ¿Por qué? Porque sienta el marco en el cual después hay una serie de otros conceptos que son más técnicos, no tan conceptuales, pero más técnicos, sobre los cuales podemos armar herramientas, podemos armar flujos de trabajo, formas de desarrollar el ecosistema, y eso siempre tiene que estar basado en algo, en una definición conceptual lo más genérica, pero potente posible. Y en este caso, a mí en lo particular, la definición de Open Knowledge Foundation me gusta mucho porque habla de que los datos abiertos son datos que pueden ser utilizados, reutilizados y redistribuidos libremente por cualquier persona. Y ahí eso ya sienta las bases de que para que sean abiertos, yo tengo que tener libertad. Tengo que tener libertad de poder hacer con ellos las cosas que estime conveniente en la medida que la creatividad lo impulse. Por otro lado, estos deben encontrarse sujetos cuando más al requerimiento de atribución. Eso tiene mucho sentido porque hay personas, como vimos en la encuesta, que trabajan en generar estos datos y a lo menos se merecen, después de ese enorme trabajo, porque quienes trabajamos en esta comunidad sabemos que abrir los datos requieren un enorme esfuerzo, se merecen al menos esta retribución de la atribución y de compartirse de la misma manera en que aparecen. Bueno, eso es un poquito más conflictivo, pero bueno, es parte de la definición que está. Y antes de avanzar en términos de lo conceptual, quería mostrarles un ejemplo de para lo que sirven estos datos. Nosotros como observatorio partimos el año 2016. Miren, partimos un equipo súper pequeñito, éramos 3 personas. Con esas 3 personas empezamos a crear cosas entretenidas a partir de la existencia de datos abiertos, y una de las primeras cosas con las que nos fue muy bien fue la creación de una aplicación que permitía determinar cuánto impuesto podías pagar, cuánto impuesto pagabas al año en base a tus ingresos. Para hacer esta aplicación, obviamente ocupamos datos abiertos. Tomamos los datos que publica el INE a través de su encuesta de presupuesto familiar y generamos un modelo que podía establecer, en base a ciertas características, un perfil de consumo. Y con ese perfil de consumo, ¿cierto?, establecer
más o menos cuánto gastaría una persona en base a ese perfil y en base a sus ingresos, obviamente. Tomamos datos también del Servicio de Impuestos Internos para conocer impuestos específicos como el alcohol, qué sé yo, y hasta ahí todo el trabajo que se había hecho, que lo tratamos de llevar a un escenario lúdico, hubiera sido imposible si es que estos datos no hubieran estado liberados. Entonces no nos quedamos ahí y decidimos acudir a otra fuente de datos abiertos, que en este caso fue la clasificación funcional del gasto que libera la DIPRES año a año, y convertimos este pago de impuestos en un desglose de lo que eventualmente se gastó esos tributos. Obviamente nada de esto es exacto, son solo estimaciones, aunque ahora que han pasado los años y que el Servicio de Impuestos Internos tiene un reporte que anualmente a quienes somos contribuyentes nos llega, ¿cierto? Una vez que hacemos la declaración de renta, nos llega este reporte que es muy parecido en ese sentido, y nos abre este desglose. Este tipo de experiencias no habrían sido posibles sin el trabajo de muchos de ustedes que trabajan abriendo datos, y nosotros como sociedad civil estamos muy contentos de que estas posibilidades y estas oportunidades existan. Así que es un poco para ver cómo de lo conceptual nosotros lo aterrizamos a una aplicación puntual y pudimos lograr, ¿cierto?, mostrar cómo a través de fuentes de datos abiertos podemos adquirir un conocimiento extra. Pero volviendo a lo conceptual, haciendo un poquito de historia también, el año 2015 Chile firma, o sea, hace parte de la Alianza para el Gobierno Abierto, con una serie de otros países, y esa Alianza para el Gobierno Abierto requería ciertos compromisos entre los cuales estaba el adherir a la Carta Internacional de los Datos Abiertos. Y se estableció que los datos liberados por los gobiernos que se adhirieron a esta carta debían ajustarse a los siguientes principios. El primero de ellos, el dato debe ser abierto por defecto. Y esto está muy en relación con el primer concepto que les mostré de la definición de la Open Knowledge Foundation, de que para poder trabajar con el dato tengo que tener libertad de trabajo con él, tengo que tener la libertad de poder hacer con él, crear a partir de ese dato información. Lo segundo es que debe ser oportuno y completo. ¿Qué quiere decir esto? Que probablemente si yo voy a trabajar con datos que requieren, que se requieren para la toma de decisiones de manera temporal, periódica y probablemente urgente, requiero que la base en la que me estoy informando esté actualizada. Si voy a tomar datos del año 2017 para tomar decisiones del año 2022, en general va a existir una brecha importante en los cuales podría haber diferencias de comportamiento, y por lo tanto las decisiones no se podrían tomar de manera oportuna. Completo, obviamente que sea completo implica una definición bastante amplia, pero a modo de ejemplo, si el dato no viene con toda la información o viene truncado, o no está el universo completo de las instituciones que participan de un proceso, entonces no lo consideramos completo. Accesible y utilizable, obviamente aquí tiene que ver con los formatos y que efectivamente yo pueda trabajar con ellos. Accesible quiere decir que la plataforma a través de la cual yo voy a acceder a esto me tiene que permitir poder descargar, trabajar, consultar, qué sé yo. Y utilizable tiene que ver con los formatos porque muchas veces los datos abiertos, esto ya es algo que en Chile está bastante superado, pero no en todo el mundo. Los datos abiertos se consideran como si yo abrí los documentos en los cuales estaban los datos, hoy ya está abierto. Pero sabemos que quienes trabajamos especialmente con datos, que para poder utilizar el dato, lo ideal es que sea trabajable por una máquina. Y en general documentos como los PDF, Word, no permiten ese trabajo de manera simple. ¿Se puede hacer? Sí, por supuesto. Hay formas computacionalmente costosas de hacerlo, pero la idea es que si voy a abrir el dato, lo puedo abrir de tal manera que quien lo va a utilizar no requiera pasar por ese tipo de
de trabajo tan arduo. Que sea comparable e interoperable, aquí también hay un punto súper importante, puesto que, como vieron en la aplicación que vimos de impuestos recién, uno de los puntos que le agrega valor a la información y que nosotros como sociedad civil estamos empecinados en hacer, es tomar datos abiertos, series de datos abiertos de distintas fuentes, distintos orígenes, pero que si están hablando de una misma institución, de una misma organización territorial o de una misma unidad, lo ideal es que eso esté en un formato estándar. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si una municipalidad se llama de una manera en un dataset, lo ideal es que en otro dataset de otra fuente de información el nombre sea el mismo, o al menos exista un código por el cual yo pueda cruzar y hacer esta interoperación, hacer comparable la información. Así que por ello es que, bueno, sabemos que hay mucho trabajo en esto, es súper complejo, requiere coordinaciones importantes entre mega instituciones como la DIPRES o Cenabás o Chile Compra, pero estamos contentos también de decirles y como parte de la sociedad civil estamos agradecidos de que se ha avanzado bastante, siempre se puede mejorar, lo sabemos, pero ya hay avances importantes en este sentido y vamos a ver algunos ejemplos para no dejar todo tan etéreo. Finalmente, para la mejora de la gobernanza, obviamente, y la participación ciudadana, como les decía, nosotros no podríamos estar haciendo esto, no podríamos incidir en políticas públicas, no podríamos incidir en mejoras o en propuestas si es que no existieran los datos abiertos. Por lo tanto, también se tienen para el desarrollo inclusivo y de todas maneras para generar innovación a partir de esto. Vamos a ver algunos ejemplos de cada uno de estos, vamos a ir un poquito más rápido en ese sentido. Que sea oportuno y completo. Hay una serie de datos que se pueden descargar desde la página web del Sistema Nacional de Información Municipal, o SINIM, que pertenece a Subdere. Ahí pueden ver el link, ¿cierto?, a la URL. Entiendo que también van a quedar esas URLs en el chat para que ustedes puedan después visitar estos ejemplos. Pero ahí tienen una imagen que fue sacada el día lunes de esta semana respecto de a qué tan actualizados están estos datos. Estamos a 19 de mayo de 2022 y los datos están actualizados a 2020. Nosotros conocemos que para poder hacer los datasets que conforman la base del SINIM, hay procesos complejos que requieren validación, que requieren una serie de cuadraturas. Sin embargo, es importante que esos procesos se puedan modernizar a la hora de generar oportunidad en esto, porque si yo voy a utilizar datos 2020 para hacer análisis sobre lo que podría pasar este año, la verdad el desfase hace que ese análisis pierda oportunidad. Así que, bueno, obviamente invitamos a quienes están en esto, si es que hay gente de la Subdere también, a avanzar en este sentido. Por otro lado, tenemos otro dataset que es muy similar al clasificador presupuestario que presenta el SINIM, que es por parte de la Contraloría, en los cuales sí tenemos datos hasta el cierre de 2021, lo cual, bueno, obviamente nos presenta una mayor oportunidad a la hora de hacer un análisis de datos. Nuevamente ahí tienen la URL desde donde pueden descargar esta base de datos municipal, que principalmente es información del sector presupuestario, ¿ya? Ustedes pueden descargar ahí los diferentes documentos. Sin embargo, acá nos enfrentamos al otro problema de que, a diferencia de lo que presenta el SINIM, la base de datos del clasificador presupuestario de la Contraloría solo tiene los datos del sector municipal, dejando fuera las corporaciones, lo que sí está incluido en el SINIM. Entonces, por un lado tengo mayor oportunidad, pero tengo menor grado de completitud. Si nos queremos ir a un caso ya en el cual ambos se están cumpliendo, ahí está la página de datos abiertos de compras públicas que recientemente inauguró Chile Compra. Ahí está el link también para que lo puedan descargar, o sea, para que puedan acceder y ver toda la información que está ahí. Y la gracia de este sitio web, y por qué yo lo llamo oportuno y completo, es porque
efectivamente tiene toda la información de mayor relevancia relacionada con compras, con órdenes de compra y licitaciones, y estos, además, probablemente no se ve ahí, pero acá dice en el texto, se actualiza todos los días entre las 12 y 14 horas. O sea, diariamente yo voy ingestando en un sistema de análisis datos actualizados. Esto, la verdad, es como el ideal para quienes trabajamos con datos. Yo llevo años trabajando con datos de compras públicas y principalmente me especialicé en este ámbito también porque veo en ellos una tremenda oportunidad de avanzar y de conocer, ¿cierto?, el comportamiento de los distintos servicios públicos. Que sea accesible y utilizable. Y aquí nos vamos al otro extremo, ¿ya? Cuando uno accede a datos relacionados con las compras públicas, particularmente a la orden de compra, esta orden de compra puede venir de muchos procedimientos, puede ser de una licitación pública, de una licitación privada, desde un convenio marco o también desde un trato directo. En el caso de los tratos directos, la mayor cantidad de información respecto al respaldo de la decisión de por qué se hizo un trato directo está en documentos. No está dentro de, si bien la justificación de por qué se hizo el trato directo, como la frase, por ejemplo, se hizo por emergencia, se hizo porque la confianza en el proveedor, se hizo porque hay un proveedor único, qué sé yo, hay una serie de causales que están dentro del sistema registradas de manera digital. Pero si yo me quiero ir a la justificación, es decir, al contenido de las resoluciones, me voy a enfrentar a documentos que están en PDF, que contienen información tremendamente valiosa, pero que actualmente no podemos trabajar de manera masiva. Entonces, por ejemplo, si bien estos datasets masivos con los que trabaja Chile Compra, que son realmente masivos, o sea, tenemos datasets que son de hasta 90 millones de registros, nos ha tocado trabajar a nosotros, cuando hablamos de productos, se ven un poco minimizados en el sentido de que aún hay más información, pero lamentablemente se encuentra en archivos que no podemos trabajar de manera masiva. Por lo tanto, ahí también hay un aspecto en los cuales se puede mejorar y se puede hacer que la información sea más utilizable. Que sea comparable e interoperable. Aquí la verdad es que vamos a poner un ejemplo de un esfuerzo titánico, diría yo, que se hizo en el sector público para poder hacer que dos bases de datos, dos datasets importantes con una gran cantidad de información pudieran conversar, pudieran ser comparables e interoperables. Y son el caso de la información de datos de pago de DIPRES, que ustedes pueden descargar en la API de presupuesto abiertos, ahí en el link que aparece en la pantalla. Y el segundo dataset son las descargas masivas de órdenes de compra de Chile Compra, que también pueden descargar un ejemplo. Acá están los de mayo de 2022, que pueden descargar también en ese link. Entonces, ¿qué es la gracia de esto? Que el mundo de la clasificación presupuestaria, que son los datos de pago, no necesariamente había conversado con el mundo de las compras, que ocurre mucho antes de que se haga este registro, este devengo. Y quienes trabajamos en la sociedad civil, nos veíamos con esta limitante de poder asociar toda la información, que es muy rica, que está en el mercado público, con la información presupuestaria, para poder determinar dónde se asignaron o dónde quedó cargada en el fondo la compra. A partir de, creo que del 2019, 2018, no recuerdo bien, se logró integrar esto. Obviamente esto es un trabajo que viene de hace muchos años, hay un esfuerzo importante de coordinación entre DIPRES y Chile Compra, y lograron que podamos tener la orden de compra como parte del dataset. Y al tener la orden de compra como parte del dataset, ya podemos hacer un símil entre ambos datasets y por lo tanto la información que está en uno puede enriquecer inmediatamente al otro dataset. Esto realmente es un avance importante y es lo que nosotros como sociedad civil estamos impulsando para que se haga en una serie de otros datos abiertos, porque realmente este tipo de interoperación entre distintas bases de datos es lo que podría agregar valor, mucho más valor, perdón, a los análisis respecto de posibles ineficiencias, mejoras, espacios de mejoras,
y control social o fiscalización por parte de la ciudadanía. Y ahora nos vamos a ir a un caso al caso práctico. Vamos a ver un ejemplo de un dataset en particular. En este caso vamos a ir primero a revisar desde dónde obtener datos abiertos de compras públicas. Hay una serie de fuentes a través de los cuales Chile Compra dispone sus datos. No es solo la fuente que vimos recién. Vamos a ver alternativas comunes de análisis, ya cómo se puede trabajar con herramientas de ofimática como Excel, pero también vamos a ver otra herramienta en particular que a mí, como analista de datos, me gusta mucho porque es gratuita, porque permite hacer el trabajo de análisis masivo de datos de manera muy simple, y para quienes tenemos equipos que no son tan poderosos, no requiere de grandes recursos para poder llevar a cabo estos análisis. Son análisis de estadística descriptiva en general, pero que ya nos dan una idea de cómo llegar a ciertos fenómenos o cómo detectar fenómenos. Y eso vamos a ver, obviamente, de manera superficial, porque en una hora es difícil que quedemos todos expertos en análisis de datos con datos abiertos. Lo primero que vamos a ver es desde dónde obtener datos de compras públicas. Chile Compra dispone de varias fuentes. La primera de ellas es una API de mercado público que está pensada principalmente para desarrolladores. ¿Por qué? Porque para poder consumir esta información, en general uno va a necesitar conocer un poquito de programación para poder descargar los datos, trabajarlos y en el fondo a partir de eso generar información. Por lo tanto, este es como de un nivel un poquito más elevado, tiene ciertas cosas que son bien entretenidas, como que la información esté cargada al día, y está pensada para hacer aplicaciones más que para ser consumida como por analistas. Tenemos la fuente de datos abiertos en formato OCDS. Probablemente ustedes no lo conocen, y si lo conocen, bueno, pueden quizás complementar al final de la sesión. Hay un formato que se llama Open Contracting Data Standard, OCDS, de ahí su sigla, y que es impulsado por la OCP, Open Contracting Partnership, que es impulsado en varios países, entre ellos Chile, para poder presentar información de manera estándar y comparable entre distintos países. Eso obviamente nos ayuda a conocer, por ejemplo, una comparativa de precios de medicamentos, por ejemplo, entre distintos países, cómo fueron las licitaciones, a qué precios podemos acceder nosotros versus otros países. Entonces tiene un valor importante en ese sentido. Esto también permite descargas masivas, pero en general está pensado también para el mundo más avanzado, generalmente desarrolladores, porque vienen en formatos que son difíciles de leer por cualquier suite de ofimática. Pero tienen el pro de que traen casi toda la información de las licitaciones, de los tratos directos, de los convenios marcos, y eso, la verdad, es extremadamente valioso. A diferencia de la API anterior, que es bastante reducida en términos de qué campos trae. Y finalmente, la que vamos a ver hoy día como ejemplo, que es la página recientemente inaugurada por Chile Compra respecto de datos abiertos en su formato de descargas masivas. Y estas descargas masivas son en archivos que son trabajables por suite de ofimática, los pueden leer programas como Power BI o Tableau. Por lo tanto, está pensado para un usuario un poco más, está pensado de manera más amigable. Y vamos a ver un pequeño video de cómo se hace esta descarga. ¿Me indicas, porfa, Fran, si se está viendo bien? Bien. Ya, súper. Bueno, esta es la página que estaba ahí, la URL de datosabiertos.chilecompra.cl, descargas. Aquí pueden ingresar, por ejemplo, a las descargas masivas, elegir órdenes de compra, seleccionar un mes en particular, descargan el archivo. Al descargar el archivo se les va a bajar un archivo comprimido en zip, lo guardan donde ustedes estimen conveniente. Como ven, tiene un cierto peso el archivo, son alrededor de 50 megabytes, porque claro, las órdenes de compra que se transan mensualmente son un número cuantioso. Entonces,
este archivo, el archivo que viene dentro de este zip es un archivo CSV que también tiene un peso considerable, son casi 400 megas de peso, por eso viene comprimido en el fondo para aprovecharlo. Ustedes lo pueden abrir con cualquier editor de texto, ¿eh? Aquí yo ocupé uno que se llama Sublime, en el fondo para revisar que se descargó bien, pero si lo van a trabajar, obviamente lo pueden abrir directamente con un Excel, como no son tantos registros porque se trata solo de un mes, y si solo van a trabajar un mes, pueden abrirlo con un Excel y hacer una serie de operaciones con él, pueden hacer tablas dinámicas, pueden limpiar los datos, pueden hacer gráficas, visualizaciones y distintas interacciones que probablemente quienes trabajan con Excel ya están acostumbrados a trabajar o a llevar a cabo. Pero el problema de esto, y que lo vamos a ver un poquito más adelante, es que Excel tiene un límite de cantidad de datos que puede manejar, ¿cierto? No se quiere salir acá ahí sí. No sé, tiene una serie de límites que tienen que ver con la capacidad, con la capacidad del software. Como les decía, pueden hacer transformaciones, pueden hacer el famoso buscar B para hacer cruces, para hacer una serie de otras trabajos dentro de los datos, pueden hacer visualizaciones con gráficos, por ejemplo aquí pueden ver cuánto se vendió diariamente, cómo se comporta el fin de semana, las compras públicas, pueden hacer tablas dinámicas para ver quiénes son los principales compradores o en qué estado están las órdenes de compra. Todo ese tipo de trabajos se pueden hacer en Excel. El problema es que nos vamos a llegar al limitante de cerca del 1.000.000 de registros, cerca del 1.000.000 de filas que tiene Excel, rápidamente con datos de compras, porque entiendo que son alrededor de 2 millones y algo de órdenes de compra que se generan al año, y si eso lo abrimos por producto, se multiplica por 5 o 6 veces, entonces, si ya tenemos 10 millones de registros, no podemos usar Excel, eso ya está establecido, a no ser que hagamos una serie de trucos que son ya de usuarios súper avanzados. Y además, el problema es que cuando pasamos probablemente los 500.000 registros, también nos vamos a encontrar con que se va a empezar a poner lento. Entonces, frente a eso, es que yo, como analista de datos que llevo años trabajando con esto, les sugiero migrar a una herramienta que puede ser Tableau, puede ser Power BI, quienes tengan licencia de Power BI dentro de sus instituciones. Pero en el caso del día de hoy vamos a ver Tableau porque, bueno, es mi regalón. A mí me gusta trabajar harto con Tableau porque llevo años con este tema. Es una herramienta para crear gráficos interactivos, hacer análisis de estadística descriptiva, tiene la opción de crear mapas, de crear tableros, y las visualizaciones, además, se pueden guardar en un perfil online, tal como se hace probablemente quienes son usuarios de Power BI también lo han hecho, tiene la opción de publicarlo y que cualquier usuario en Internet pueda acceder al análisis que yo hice de manera gratuita. Ya, obviamente tiene ciertas limitaciones, pero la versión gratuita para quienes nos dedicamos desde la sociedad civil funciona bastante bien porque lee en general fuentes de datos en las cuales se presentan los datos abiertos, que son CSV, Excel, JSON, XML, qué sé yo. Así que quienes quieran descargar la herramienta pueden pinchar sobre este link y pueden descargarlo ahí donde dice Download the App. Ahora, aquí vamos a ver, dado el tiempo que tenemos, obviamente yo voy a hacer los ejercicios, traigo los ejercicios ya prehechos. No es la idea que ustedes me vayan siguiendo, sino más bien que pongan atención a cómo se hizo, porque después estos videos que yo generé van a quedar disponibles para que ustedes los puedan ver con más calma, y si quieren seguir el paso a paso, pueden ir haciendo pausa y revisar, ¿cierto?, cómo se hace esto. Entonces, vamos a ver primero una carga de datos y un primer análisis. Bastante simple en Tableau. Bueno, Tableau, en general, cuando uno lo abre, trae esta gran pantalla donde están los trabajos que yo he realizado, ¿cierto? En este caso yo obviamente he hecho varios trabajos antes, generalmente aquí abajo está la actualización si es que uno puede actualizar a una siguiente versión, y en el lado izquierdo está la conexión a datos, que es lo primero que nosotros vamos a hacer. Podemos conectar a un Excel, a un archivo de texto, a un JSON, a PDF, eso es súper complejo de ocupar,
a archivos geoespaciales o georreferenciados, que eso también es súper entretenido cuando estamos trabajando con mapas, archivos estadísticos de propietarios como Stata, y archivos de hojas de cálculos de Google. Y aquí hay un punto bien entretenido. Quienes tengan o trabajen con Suite de Google pueden acceder a datos que estén dentro de su Google Drive desde Tableau, y eso les va a permitir que cada vez que ustedes modifiquen la hoja de cálculo de Google, inmediatamente la visualización que está en línea y que ustedes compartieron también se va a actualizar. Eso no pasa cuando uno tiene datos en Excel o en un archivo de texto. Así que es una ventaja bien entretenida y a la cual le pueden sacar mucho partido si es que quieren hacer cosas interactivas. Bueno, ahí abrimos el primer CSV que bajamos, el ejemplo que les dejé de mayo de 2022, que bajamos desde los datos abiertos de Chile Compra, la descarga masiva. Generalmente estos archivos CSV vienen separados por punto y coma, pero hay otras fuentes de datos que prefieren la coma como separador. Ustedes tienen la oportunidad a través de ese editor poder hacer esta selección, que es importante porque si no les va a aparecer una sola columna con toda la información. ¿Ya? Otra de las cosas importantes es que, bueno, si ustedes actualizan, pueden hacer una previsualización de las primeras 1000 líneas de los datos, en este caso, y dentro de esos 1000 datos, ver si efectivamente el software reconoció adecuadamente qué tipo de dato es. Por ejemplo, aquí la fecha, inmediatamente me la reconoce como fecha, y eso tiene la ventaja que más adelante, cuando trabaje con fechas, tiene todas las propiedades de fecha, o sea, reconoce año, reconoce mes, trimestre, y eso es muy importante para agilizar ciertos tipos de análisis. También reconoce si es texto, reconoce si es número, y después hace una clasificación de aquello. Si quiero ver, por ejemplo, si me cargó todos los datos, puedo ordenar desde el principio y ver inmediatamente si el menor de los datos cargados corresponde al dato más antiguo. También puedo hacer cruces con otros datasets, que en este caso no lo vamos a hacer porque no tengo otro dataset que pueda cruzarse, pero también es posible solo arrastrando hacer este cruce. A lo mejor a mí no me interesa trabajar con todos los datos, porque pueden ser muchos. Descargué 90 millones de datos, pero en realidad, porque no me permite la descarga filtrar ese tipo de datos, pero sí, aquí el software me permite hacer filtros. Y supongamos que a mí me gustaría trabajar solo con aquellas compras que vienen de tratos directos. Entonces yo pincho sobre esa opción y me aparece inmediatamente un selector donde yo podría decir, ya, yo solo quiero trabajar con tratos directos. Para el ejercicio que vamos a hacer, esto no va a ser así, vamos a trabajar con todo, pero quería contarles que esta opción existe y es una facilidad para que después la carga de datos que va a estar haciendo ahora, de preparación, sea mucho más rápida, si es que no vamos a ocupar toda la información. Bueno, este es el espacio de trabajo al que se enfrentan cuando ingresan, una vez que hayan cargado la fuente de datos, tienes una serie de cajones, les digo yo, donde está la paginación, pueden hacer filtros, y el más importante es el espacio de marcas, que es donde yo voy a hacer trabajo respecto a las métricas y a las dimensiones. Obviamente también están las columnas y filas que son símiles de la tabla dinámica y que aquí vamos a ver como un ejemplo de qué tan símil es la tabla dinámica con esas filas y con esas columnas. Los datos se dividen esencialmente en dos tipos. Las dimensiones que están ahí en azul, ¿ya? Todas esas son dimensiones, son características de los datos, qué sé yo, el nombre del comprador, el nombre del proveedor, y más abajo en verde son las métricas, son aquellos campos a través de los cuales nosotros vamos a hacer agregación, suma de monto, suma de cantidades, conteo de ID, etcétera, etcétera. Son campos que se utilizan para hacer operaciones. Entonces vamos a partir con el campo de monto total de orden de compra en pesos y lo vamos a arrastrar a la hoja 1. Y ahí obviamente les va a mostrar el total. En mayo de 2022 se han comprado 384.587 millones. Eso es en general. Y en todos los estados de las órdenes de compra. Las órdenes de compra pueden estar en diferentes estados, aceptada, recibir conforme, qué sé yo. Entonces ahora vamos a añadirle un poquito más de apertura a estos datos y nos vamos a ir a abrir esto por alguno de los campos que pueda ser de nuestro interés. En este caso, a mí me gustaría saber quiénes son los principales compradores. Por lo tanto, voy a buscar el campo organismo público, lo voy a arrastrar a las columnas, perdón, a las filas, y añadir
todos los registros. Por defecto me va a aparecer esta forma, que no es tan amigable, pero yo tengo la opción de ir a mostrar, ¿cierto? Y ahí me aparecen una serie de visualizaciones. Están gráficos de burbujas, histograma, gráfico circular, una torta, qué sé yo. Están las principales. Hay formas de extender eso, sí. Pero aquí vamos a ver el que se parece más al de Excel, que es la tabla dinámica, que nos va a permitir conocer en términos del texto y hacer una serie de operaciones muy similares. La idea es que, si ustedes ya han trabajado con Excel, puedan hacer el símil con Tableau, y a partir de eso, después, con la exploración que les va a dar el trabajar en esto, ir haciendo desarrollos más entretenidos. Entonces, por ejemplo, a mí me gustaría hacer un ranking, y para ello, ¿quién tendría que hacer, cierto? Es ordenar los datos. Entonces voy arriba, pincho ordenar, inmediatamente se ordenan de mayor a menor por monto, y me aparece que durante el mes de mayo, hasta el día 8, que es cuando se descargaron estos datos, el principal comprador es la Cenabast, es con 27.718 millones, seguido por la Municipalidad de Iquique y el Comando de Apoyo a la Fuerza. Entonces yo rápidamente encontré, ¿cierto?, un hallazgo, o sea, sé quiénes son, por ejemplo, los 10 principales compradores durante el mes. Ok, hasta ahí, entonces, tenemos un análisis bastante general de los datos, pero a lo mejor a mí me interesa filtrar esto, y me interesa especificar aún más el análisis, y para ello, por ejemplo, podría añadir un rango de fechas, podría añadir una fecha en particular, un año. Ahí están todas las posibilidades que se agregan, dado que reconoció que el campo fecha es un campo que tiene ese tipo de información. Entonces voy a ver quiénes son los que más han comprado, por ejemplo, el 1 de mayo. ¿Por qué? Porque el 1 de mayo es un día feriado, entonces me llama un poco la atención que se hayan hecho compras. Puede estar totalmente justificado. Ojo, yo no estoy diciendo que haya algo irregular, sino más bien quiero saber por qué se compraron el día 1 de mayo, y vemos a la Subsecretaría de Salud Pública, que fue el principal comprador, y con 75 millones. Si uno quisiera ver el detalle de eso, tal como en una tabla dinámica en Excel, yo puedo verlo. Simplemente presiono botón derecho, ver datos, me voy, ahí está el dato que acabamos de ver, pero tengo la opción en una pestaña que dice datos completos, la pincho e inmediatamente me muestra el registro completo. El registro completo que tiene el nombre de la organización que compró, la fecha, para qué se compró, qué categoría de producto compró, y así sucesivamente con todos los otros datos que tiene la base original. Entonces, en el fondo puedo ir haciendo este drill down, ir bajando desde lo más general, que fue que me llamó la atención de que un servicio compró un monto importante en un día feriado, para saber qué compró, por cuánto, e incluso la base de datos viene el link. O sea, si yo quisiera, además, podría copiar ese link, abrir el Al navegador. parecer se nos quedó congelado, José, Oh, ¿no? ¿Volvimos? ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, sí. Se escucha bien, Fermín. ¿Se escucha bien? Ujú. Ok. ¿Sí? ¿Aló? Ahí volvió, se había cortado. Sí, dale, ¿Sí? José. ¿Se había cortado? Sí, estamos súper. ¿Hasta dónde llegó? ¿Pero ahora me escuchan? ¿Aló? Escuchamos perfecto, José. Ah, ya, dale. Bueno, el tema es que, como les decía, pueden copiar incluso la URL que está ahí y abrir un navegador y ver en detalle cuál fue el producto comprado, cuál fue la justificación, el contrato, si es que hay un contrato por medio, la resolución que la prueba, qué sé yo. Ok. Eso es como un primer análisis. Me gustaría, la verdad es que he hablado harto, me gustaría saber si en este momento, hasta el momento, tienen dudas que nos pudieran hacer llegar a través del chat, como para ir haciendo un poquito más interactivo este proceso, porque si no, probablemente se van a quedar dormidos con mi tono monotono. Así que nada, pues los invito a hacer preguntas a través del chat, que pudiéramos ir haciendo para hacer más interactiva la sesión.
No sé si Fran... ¿Me Parece escuchan? que la Fran, sí, parece que la Ah, ya. Fran es la que tiene problemas de Ah, conexión. ya, ok. Pero Eh, quizás... Estoy leyendo ahí en el chat, están ¿ya? apareciendo algunas preguntas. ¿Ya? A ver si es que va un poquito más lento. ¿Cómo sé qué significa cada código o ID? Dice Javiera Figueroa. ¿Qué te Ya. refieres, Javiera? Si es que alguien quiere levantar la mano, también puede hacer directamente la pregunta a José. Sí, súper. Mira, cada código, y aquí entramos en un punto que es bien entrete. Una de las tareas más difíciles que hay dentro de el mundo de los datos abiertos es poder interpretar los datos. ¿Por qué? Porque quienes están encargados de hacer la apertura no siempre llegan hasta el paso final, que es hacer el diccionario de datos. La interpretación de esos datos siempre va a depender de que exista este diccionario de datos o que en su defecto yo me pueda contactar con quienes liberaron los datos para poder hacer las preguntas correspondientes. Claro, yo llevo muchos años trabajando con los datos de compras públicas y por lo tanto conozco bien qué significa cada ID. Pero creo que ahí hay un punto importante en el cual se debe avanzar, no solo en el caso de compras públicas, sino que en general respecto de la elaboración de diccionarios comprensivos, es decir, que tengan cada uno de los campos explicados para poder hacer esa interpretación. Mientras eso no esté, se va a prestar para mala interpretación o para un subdesarrollo de productos. Espero haber aclarado la duda con aquello. Perfecto. Hay otras dos personas que preguntan ¿cuáles son las principales diferencias entre Tableau y Power BI en sus versiones gratuitas? Perfecto. Mira, Tableau en general trabaja con un lenguaje, o sea, no en general, Tableau trabaja con un lenguaje muy distinto al de Power BI. En Power BI, para hacer modificaciones, trabajar con datos, en general uno ocupa un lenguaje que se llama DAX, en el cual, que lo utiliza una subherramienta que viene incorporada en Power BI que se llama Power Query. Con esa herramienta tú puedes hacer una serie de modificaciones a los datos antes de, en el fondo, prepararlos antes de empezar a hacer visualizaciones, análisis, qué sé yo. En Tableau, eso en general no se hace dentro del software o no es recomendable hacerlo dentro del software. En general se recomienda hacerlo por fuera, puede ser con una herramienta como Tableau Prep o incluso dentro del mismo Excel. Eso es por un lado. Lo segundo, obviamente, la filosofía también de cómo se despliegan los gráficos es distinta. En general, Tableau se trabaja con hojas y esas hojas debieran ser después integradas dentro de un panel de control. En cambio, en Power BI yo puedo inmediatamente hacer ejercicios dentro de un tablero y usar ese tablero como una hoja o directamente también como tablero. Es decir, que incorpore varios análisis y en ese sentido Power BI es una herramienta súper potente porque además tiene un montón de extensiones que te permiten añadir gráficos que no venían por defecto. ¿Ya? En Tableau hacer eso es bastante difícil y en general es caro porque las pocas extensiones son de pago. Pero uno con el tiempo se acostumbra a trabajar con las visualizaciones más genéricas. En general creo que esas son las principales, para no irme a lo técnico, que tienen que ver con si trabaja o no con sistemas columnares, en realidad nadie lo va a entender eso. Así que por ahí yo creo que son las principales diferencias desde el punto de vista del usuario. ¿Ah? Pero ambas son súper potentes. Yo considero que Tableau es un poquito más rápida con datos masivos que Power BI, pero siempre eso depende de la configuración. Excelente. A mí se me fue un poquito la conexión, así que no sé si esta pregunta ya te la habrán hecho.
pero ¿Sí? había alguien que tenía, Nelson, quería saber si podría servir Google Data Studio. Como que, ¿qué opinas de eso Sí, para... de todas maneras. O sea, cuando uno trabaja en este mundo, no viene desde el... O sea, no es bueno ser un fanboy. ¿Ya? Hay que estar abierto a utilizar todas las herramientas posibles que te permitan hacer o mostrar lo que tú como analista lograste encontrar. Esas herramientas pueden ser, como decía, desde el Excel, pasando por Tableau, Power BI e incluso Google Data Studio. A mí en lo particular me parece que es potente en el sentido de que uno lo puede integrar con herramientas como GCP, o sea, con Google Cloud en general. Entonces puede hacer procesos que sean un poquito más avanzados, integrando todo el pipe, o sea, toda la línea de trabajo, desde que se descargan los datos, se transforman, se almacenan y finalmente se consumen a través de una herramienta. Todo eso puede ser hecho a través de la misma suite, en el fondo. Y eso obviamente tiene un gran valor porque te permite cierta coherencia en el trabajo, pero desde el punto de vista de la visualización y la explotación, creo que es para un usuario un poquito más avanzado. Si es que lo va a utilizar como con toda la línea con toda la suite del producto. Yo lo he trabajado poco, porque a mí en lo particular no me gusta mucho, pero insisto, acá nadie debiera, si se va a dedicar a esto, no te puedes abanderar con fanatismo respecto de un software o de otro. La idea es explorar la mayor cantidad de herramientas posibles porque cada una tiene sus pros y sus contras. Súper. José, ¿te parece si seguimos con el taller? Porque ya hemos Sí, entrado dale. en la parte final. Buenísimo. Ya, dale, vamos. Ya, les voy a mostrar el último ejemplo de cómo trabajar con datos abiertos. Estaba cargando el video, espero que cargue pronto, si no voy a tener que compartir el video directamente de acá. Ya, no sé si voy a dejar de compartir un segundo y lo voy a mostrar desde acá. Disculpen el impasse, pero a veces pasan estas cosas. Vamos a compartir QuickTime. Ok. ¿Están viendo ahora el video? Si me puedes ayudar, Fran. Sí, estamos Sí, viendo ya. ahí. Perfecto. Dale. Un segundo, voy a parar la otra presentación porque si no va a quedar cargando constantemente. Ya. Ahí. El segundo ejemplo que les quería mostrar, una vez que ya han hecho esta aplicación, han hecho este trabajo de hacer el análisis inicial, hay una serie de opciones que te permite Tableau, que también te permite Power BI y otras herramientas, de hacer interacción con los datos. En este caso vamos a hacer un panel de control, ¿ya? En el cual vamos a cargar el análisis que ya hicimos para hacerlo interactivo para el usuario. Yo en general aquí les sugiero que el tamaño que vieron ahí, el tamaño en general lo dejen en automático porque eso, una vez que lo cargan, se adapta a cualquier tipo de pantallas. Obviamente si ustedes después quieren imprimir esto, también lo pueden dejar en algún tipo de tamaño, oficio, carta, si es que quieren hacer de esto también un documento que puedan presentar. Pero en general yo les recomiendo no el tamaño fijo, sino automático, porque les va a permitir que este panel de control se pueda adaptar a la pantalla que sea, incluso pantallas móviles. Así que esa es otra de los puntos de entrete de hacer esto. Arrastramos la hoja 1, que es el análisis que hicimos. Como ven, no ocupa todo el espacio. A mí en general me gusta que esto ocupe todo el espacio, para eso hay una opción que se llama cuadrar, y en este caso lo vamos a cuadrar a lo ancho. Entonces seleccionamos cuadrar, ajustar anchura, y ahí el análisis ocupa toda la pantalla, se ve bastante mejor, y hasta ahora no hemos dicho, por ejemplo, de qué se trata este análisis. Este es un ranking, ¿cierto?, de los principales compradores, por lo tanto,
vamos a cambiar el nombre por defecto que viene, que es el nombre de la hoja, y le vamos a colocar ranking de compradores el mes de mayo 2022. Como ven, es súper fácil, pueden cambiar la fuente, pueden cambiar el color de fondo, qué sé yo. Ahí la creatividad es la mayor de la... está totalmente bienvenida. Vamos a ocultar un poquito porque en realidad ensucia la presentación. Ya sabemos que son servicios públicos, no es necesario que esté en el título, ya sabemos que es el monto. De todas maneras, si ustedes están pensando en esto para publicarlo para un tercero, mientras más claro, mejor va a ser la interpretación que el usuario le va a dar a la información. Y aquí vamos a ir a ver un ejemplo de una interacción que el dataset en particular de compras públicas nos permite hacer. Voy a duplicar la hoja para utilizar el mismo análisis, le voy a cambiar el nombre a la hoja, le voy a poner detalle, ¿cierto? Voy a poner detalle y a la hoja 1, general. ¿Por qué? Porque voy a hacer una interacción en la que voy a ir desde la hoja general a la hoja de detalle. En esta hoja de detalle lo que voy a hacer es pasar de mostrar un agregado a mostrar cada una de los montos asociados a las órdenes de compra. Para eso arrastro el código de cada orden de compra y con eso tengo que, por ejemplo, en la Cenabas hay una serie de órdenes de compra que constituían ese monto, ¿ya? Y además tengo un campo que es bien entretenido, que es el campo link, que contiene la URL de cada orden de compra del mercado público. Entonces aquí eso nos va a permitir hacer algo bastante entretenido que tiene Tableau, que son las acciones o interacciones. En este caso, como estamos en la hoja, nos vamos a ir al menú arriba. En este caso yo trabajo con Mac, entonces el menú que les va a aparecer arriba es muy distinto al de a quienes trabajen en Windows, pero ese menú también existe en Windows. Es un poco distinto, pero también existe. Si se fijan, yo arrastré el link a la hoja detalles y no lo arrastré acá porque no me aporta mucha información si lo dejo dentro del análisis, es decir, acá. Me aporta mucho mayor valor si lo dejo en el detalle, en el fondo oculto. ¿Por qué? Porque eso me va a permitir utilizarlo más adelante. Nuevamente vamos a crear un segundo panel de control automático que ocupe todo el ancho. Vamos a traer ahora la hoja detalle, ya no general como en la anterior, y le vamos a decir que se cuadre a lo ancho, tal como hicimos en el ejemplo que habíamos visto. Ok, ya tenemos esa base para interactuar entre dos paneles de control. Una que tiene una información agregada, Dashboard 1, y la otra que tiene la información desagregada. ¿Por qué? Porque la gracia de lo que vamos a hacer es que a partir de este dashboard, de esta panel de control, yo voy a hacer lo mismo que cuando vimos los datos. Voy a hacer el mismo clic. Para eso me voy a ir a Dashboard. Acá arriba voy a presionar en Acciones. Como les decía, es el menú de Mac. Probablemente en Windows sea un poquito distinto, pero están las mismas opciones en el fondo. Quizá en el orden cambie, pero están los mismos acciones. Así que aprieto en Acciones y ahí tengo la opción de añadir una acción. Las acciones pueden ser añadir un filtro, resaltar un campo, añadir una URL, que es algo entretenido que vamos a hacer un poquitito más adelante. Y en este caso vamos a hacer un filtro. Ese filtro va a tomar los datos del Dashboard 1 y los va a llevar al Dashboard 2. Cuando yo, como vieron ahí, presioné selección, cuando yo seleccione información del Dashboard 1, me va a filtrar inmediatamente el Dashboard 2. Yo podría seleccionar un campo particular o puedo eventualmente todos los campos, que es el caso que vamos a hacer ahora, porque en realidad comparten los mismos campos. Pero si yo quisiera seleccionar uno en particular, puedo seleccionar uno del listado completo. Vamos a apretar aceptar, y ahora, mágicamente, si uno presiona sobre estos campos, inmediatamente se va a ir al segundo panel de control para ver cómo se desagregan esos 27.000 millones, ¿cierto?, por cada una de las órdenes de compra. Ahora el segundo panel ya no nos muestra todos los servicios, sino que nos muestra el servicio sobre el cual nosotros seleccionamos, inmediatamente también ordenados de mayor a menor.
Entonces, ese tipo de análisis nos permiten rápidamente, por ejemplo, si yo quisiera ir analizando uno por uno los distintos compradores para ir viendo cuáles fueron sus principales compras, lo puedo ir haciendo rápidamente, no tengo que ir apretando sobre cada uno, ver datos, ver datos, ver datos. Es un símil de lo que se puede hacer, ¿cierto?, en el caso de las tablas dinámicas. Pero vamos a ver el ejemplo más entrete, que es llegar incluso a la resolución que aprobó una compra. Para eso, lo que yo voy a hacer es irme a la hoja donde yo tengo el link, y dentro de esa hoja voy a crear una acción que se llama ir a URL. Voy a adelantarlo un poquito. Acá dentro de la hoja tengo la opción de hoja de trabajo, ¿cierto? Hoja de trabajo, y ahí también tengo acciones que son propias de la hoja de trabajo. Voy a apretar ahí, y el menú que se va a desplegar es el mismo que las acciones de paneles de control, y aquí voy a seleccionar, en vez de filtro, ir a una URL. En este caso, yo voy a trabajar solo con la hoja de detalle, porque en general no está utilizando ese campo. Nuevamente, selección. ¿Por qué selección? Porque significa que cuando pinche sobre el campo, me va a mostrar la URL. ¿Dónde está guardada la URL? En el campo link. O sea, si ustedes bajan en el campo link, que ya cargamos acá, como lo están viendo, ¿cierto? Está cargado. Y voy a probar el enlace. Voy a probar el enlace, efectivamente cargó, ahí está el enlace de la orden de compra particular, cargó la URL, por lo tanto me va a permitir eso interactuar desde Tableau hacia su navegador, ¿ya? Eso es muy entretenido porque nos va a permitir ver la orden de compra, no solo en términos de los datos como analítica, sino que además como dato transaccional. Apretamos aceptar, ¿cierto? Ahí está la acción que se llama hipervínculo, y si yo pincho sobre alguna de esas, perdón, tengo que traer el navegador para que lo puedan ver. Si yo pincho sobre alguna de esas órdenes de compra, la que sea, inmediatamente se me va a abrir en el navegador esa orden de compra. Y eso la verdad es tremendamente útil si yo quiero, por ejemplo, trabajar con datos que no es posible cargar en Tableau. Y vamos a ver el ejemplo final, ¿cierto? Donde, por ejemplo, para el caso de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, ahí están todas sus órdenes de compra, ordenadas de mayor a menor. Voy a ver qué se compró en esa, que es la principal, que son alrededor de 3.000 millones. Ahí está, es un suministro de raciones para el PAE. Y me gustaría saber, bueno, a lo mejor hay documentos anexos que tienen información que yo no puedo cargar en Tableau, pero que están aquí dentro de esta interacción. Y para eso simplemente me voy a los adjuntos de la tabla, o del formulario, y me va a cargar en este caso la resolución que aprobó el contrato, es la resolución fundada, yo pincho en ver, pincho, y ahí voy a tener la resolución que además tiene el contrato. Tienen los datos de cuándo fue firmada, pueden ver efectivamente mucha, pero mucha más información que la que tenemos como datos abiertos, pero que gracias a que la gente de Chile Compra hizo el trabajo de añadir la URL, es posible llegar a este nivel de detalle del análisis, ¿cierto? Conocer cuáles son las cláusulas de los contratos, quiénes son los firmantes, etcétera, etcétera. Así que eso es como el último chichi que les quería mostrar de Tableau. Obviamente esto es infinito, son muchas las cosas que se pueden hacer, y yo en realidad simplemente los invito a que sigan experimentando con esto, sigan trabajando con esto. Si tienen dudas, voy a dejar de compartir un poquito porque voy a volver a la presentación. Un segundito, sé que me estoy alargando un poquito, le pido disculpas a la gente del lab, pero no quería dejar ningún detallito fuera. Así que vamos a volver a la presentación. Si quieren seguir en contacto para profundizar en estos temas, los invito a través de contacto@observatorio fiscal o Observa Fiscal CL en las distintas redes. Así que ahora los dejo con Gabriela Lazo, quien les va a comentar el compromiso que ellos han logrado y con el cual gracias al cual nosotros
pudimos hacer esta presentación hoy, que es el hecho de que ellos tengan hoy día todos estos datos abiertos. Bueno, primero que todo agradecer a José, el Observatorio Gasto Fiscal y el Lab también por hacer este taller. Hay hartas cositas entretenidas que se pueden hacer con los datos. Y como bien comentaste, José, en la lámina donde sale como los principios de datos abiertos, más allá de las cosas típicas que es que tiene que ser como en formatos, por ejemplo, que no sean licenciados, que sean gratis, que esté abierto para todos sin preguntar que por qué quieres el dato, algo muy importante también es que incentive la participación ciudadana. Y para eso necesitamos que efectivamente las personas sepan que esta información está disponible, pero por sobre todo que sepan también cómo ocuparla. Y justamente ese ha sido nuestro esfuerzo ahora de la modernización del sitio de datos abiertos. Si bien nosotros antes teníamos nuestro sitio antiguo de datos abiertos, era un poco intimidante para el usuario común. O sea, si los que conocieron la página, uno se metía y aparecía como un universo con unos planetas, y aparecía como el planeta de las compras públicas con unos puntitos colores, que había que tener muy buen pulso para chuntarle justo al punto de la compra donde uno quería ir a ver y después ver el detalle. Había que hacer muchos clics para descargar la información. Entonces hoy día nosotros estamos trabajando con gobierno abierto y dentro del quinto compromiso, quinto plan de gobierno de acción, estamos incentivando que el sitio sea con enfoque ciudadano. Es decir, que tenga un uso mucho más intuitivo y que sea fácil para un usuario común y corriente, un proveedor pyme tal vez que le interesa saber quién le puede vender al Estado, qué cosas se están comprando, o preguntas comunes como responder, por ejemplo, cuánto ha gastado el Estado por la crisis del COVID. Que todas esas cosas tengan como un link directo y fácil de rescatar. Entonces, bueno, la invitación también es a que si tienen comentarios o quieren obtener nueva información, nosotros estamos obteniendo feedback a través de nuestra casilla de datos abiertos, @chilecompra.cl. Ahí la voy a compartir en el chat. Que nosotros hoy día estamos en pleno desarrollo, estamos hasta finales de diciembre, aún sacando nuevas visualizaciones y haciendo más cosas por el sitio, así que es el momento perfecto también para tomar sus comentarios. Excelente. Muchas gracias, Gabriela, por contarnos y por darnos ese link ahí que Giancarlo va a copiar en el chat, o que ya copió, para que las personas puedan seguir conectadas. Nos quedan unos minutitos aún que quería aprovechar para ofrecer la palabra para personas que tuvieran algún comentario o pregunta que quisieran realizar a José respecto del tema que estuvimos viendo hoy día. Tengo aquí, si quieren hacer alguna pregunta, pueden usar la función levantar la mano que está en la barra de herramientas en reacciones. Javier Figueroa tiene y Mauricio. Vamos a dar palabras, les pido que por favor las mantengan muy breves, cosa de que alcancemos a tomar más de una o dos palabras. Javier, si puedes reactivar tu audio, por favor. ¿Aló? ¿Ahora sí? Sí, te Ya. escuchamos. Yo pregunté sobre la categorización de los códigos y dijiste que no existía como un diccionario donde se explicara qué significaba cada cosa. Ahora, ¿se puede exigir eso a través de transparencia, que clarifiquen qué significa cada cosa para poder hacer un estudio más, en vez de grandes rasgos, más detallado? Sí, evidentemente, si tienes que recurrir a pedir por transparencia, es como el subóptimo de esto. Pues la idea es no tener que llegar a ese punto. Pero sí, se puede hacer eso. Ahora, si no existe, si no se ha construido, como es muchos de los casos de quienes distribuyen datos abiertos, porque efectivamente es complejo construir los diccionarios, ¿ah? Yo también estuve en el otro lado. Y sé que cuesta porque es lo último y es como es la documentación, puedes generar la documentación para la explotación. Pero sí, se puede. En el fondo, se puede pedir eso por transparencia. Gracias, José. Tenemos otra pregunta de Mauricio. Mauricio, si pudieras activar tu audio.
Ahí sí, Ahí sí. Dale. ahí sí no había podido. No es tan específico lo que tiene que ver con compra y quizás se sale un poco del tema, pero sobre los datos. Power BI o Tableau permite análisis prospectivos. Esa es mi pregunta breve que dijiste tú. Ya. ¿Tú te refieres, por ejemplo, a hacer regresiones lineales, ese tipo de análisis? No, más prospectivo, cuando te dicen que tú a través de los datos puedes comenzar a ver cuáles van a ser comportamientos o acciones futuras que se pueden Claro, repetir. por eso, a eso me refiero. Por ejemplo, regresiones que te permitan hacer una proyección, modelos que te permitan hacer proyecciones. La verdad, sí, pero yo no lo recomiendo para ese uso. Sí, hay formas de hacer análisis con estas herramientas que sean prospectivos, sobre todo si automatizas a través de distintos elementos. Por ejemplo, tanto Tableau como Power BI aceptan lenguajes como Python o R. Y al integrar este tipo de lenguajes, obviamente la misma herramienta también adquiere toda la potencia que tienen esos lenguajes. Así que por eso te diría que sí se puede, pero ya son como para usuarios súper avanzados. O sea, y si vas a hacer todo el pipeline, probablemente yo me quedaría, si ya tienes las habilidades para hacerlo fuera, o sea, para hacerlo en algún lenguaje, yo me quedaría utilizando el lenguaje más que la herramienta. Utilizaría la herramienta para la visualización final, más que trabajar todo dentro de la misma herramienta, porque como la forma en la que está implementado, en mi experiencia, tanto en Power BI como en Tableau, hacen difícil la usabilidad de la implementación de los modelos. Por ejemplo, el debugging del código es difícil dentro de la misma herramienta. O sea, yo preferiría utilizar un editor de texto que esté dedicado para eso. Es la experiencia que tengo. O sea, tampoco es como que sea la verdad absoluta. Gracias. Espero haber aclarado la duda. Sí, gracias. Tenemos otra pregunta de Jorge. Jorge, ¿puedes activar tu audio, por favor? Sí, muchas gracias. Mira, yo estoy un poco del otro lado de la película, o sea, pensando en generar datos abiertos. Yo trabajo en el Directorio de Transporte Público Metropolitano, para los que no les suena mucho el nombre es el Extra en Santiago, y nosotros estamos a cargo de la operación de gestionar y supervisar la operación de los buses en Santiago. Y, por ejemplo, nosotros tenemos APIs que disponibilizan los datos de los GPS de los buses. Y esos datos se usan, por ejemplo, para controlar velocidades, ver frecuencias, etcétera, etcétera. Entonces, mi pregunta concreta es, como nosotros estos servicios los contratamos vía licitación, por ejemplo, el que nos pongan un GPS arriba del bus, ¿hay alguna forma, algún estándar donde yo pueda especificar en esa licitación que esa plataforma tiene que tener un módulo para generar datos abiertos o algo por el estilo? ¿Hay alguna experiencia de eso? No sé si es clara la pregunta. Sí, claro. Sí, de todas maneras. ¿Cómo me aseguro yo de exigirle al proveedor de estos servicios, y por los cuales nosotros pagamos, el Estado y el sistema paga, que efectivamente tenga un módulo para generar datos abiertos que sea entendible, estándar y lo más universal posible? Sí, de todas maneras. Hay una serie de directrices al respecto. De hecho, voy a dejar dentro de los links documentación al respecto de cómo se pueden, de cuáles son los estándares para datos abiertos. Igual, de todas maneras, siempre va a haber, o sea, el estándar no es tan estándar, porque son tantos los ámbitos en los cuales el gobierno interviene que es difícil tener como estándares para cada uno de ellos. Se han ido generando estos estándares, como por ejemplo para el caso de compras públicas, OCDS es un estándar que se está impulsando para que todos los países migren hacia eso. ¿Por qué? Porque va a permitir hacer comparables la información entre los distintos países. Yo me imagino tener ese tipo de estándares para datos de transporte sería tremendamente valioso para poder hacer comparabilidad también entre procesos de locomoción entre un país y otro, y en el fondo ver qué se está haciendo bien en otro país con respecto a nuestro país. Así que sí, me comprometo a dejar documentación dentro de la presentación, o links a esa documentación, para que puedas revisar. Pero sí existen estándares
hay organizaciones que se dedican a esto, pero lamentablemente probablemente no sean específicamente de ese sector, sino que más bien de cómo tiene que ser el dato abierto, que está asociado a lo que comenté al principio, que tiene que estar con una licencia abierta, que tiene que ser oportuno, que tiene que ser asequible, que se tiene que disponibilizar en ciertos formatos, ¿se entiende? Pero va por ese lado. No, yo al menos no conozco un estándar, porque no me dedico al área tampoco, pero probablemente no, o sea, yo no creo que exista. Eso. Buenísimo. Patricio comenta que en temas de Sí. transporte usan el GTFS como estándar de datos. Perfecto. Muchas gracias, Patricio. Muchas gracias, Patricio. Sí, bueno, ahí hay un estándar. Sí. Excelente. Ya vamos llegando al final del taller. Me gustaría volver a compartir pantalla. Gracias por las preguntas y las observaciones, por compartirnos los datos también. Voy a compartir pantalla un momento. Súper. ¿Ya se ve la pantalla? Sí. Buenísimo. Ya, como les decía, vamos llegando al final del taller y queremos conocer cómo fue su experiencia con esta sesión, con esta instancia. Les voy a pedir si por favor pueden contestar una breve encuesta que toma menos de un minuto, realizarla escaneando ese QR que ven en la pantalla o ingresando al link que Giancarlo nos va a copiar en el chat para que nos den una retro sobre la sesión de hoy, qué les pareció, si fue un tema interesante, útil, qué tal estuvo José aquí facilitando todo. Y nada, que nos comenten cualquier cosa aquí al equipo organizador, porque para nosotros es súper importante la retro que ustedes nos dan para ir mejorando vez a vez las actividades que hacemos con la agenda. Toma menos de un minuto contestar, y luego de que la contesten, al final van a llegar a un link que los va a invitar a inscribirse en nuestra próxima actividad que vamos a tener dentro de la agenda de aprendizaje, que se llama Ficha Cero, cómo podemos prepararnos para iniciar un proyecto de innovación colaborativo, que van a estar facilitando Eduardo Navarro, Alejandra Gómez y Francisca Moya, de la Unidad de Análisis Jurídico y Financiero del Laboratorio de Gobierno. Esta es la continuación de un taller que tuvimos al principio de la agenda y que fue pedido por muchas de las personas que se conectaron. Así que animamos a que se inscriban y a que puedan compartir este taller con otras personas para que puedan participar de esta próxima actividad. Quería, ya cerrando un poquito la sesión, agradecer a todas las personas que se conectaron hoy día al taller de la agenda, especialmente a José por el taller de hoy día, en un tema tan relevante y contingente como son los datos abiertos, a Gabriela de Chile Compras por acompañarnos hoy día y contarnos sobre la experiencia en compra pública, a Catalina del Observatorio, que estuvo apañándonos ahí con algunas preguntas y algunos datos en el chat, y por supuesto a nuestro anfitrión digital, Giancarlo, que sin su gestión esto no podría llevarse a cabo. Giancarlo, ¿te parece si tomamos una foto de la sesión? Ya, bacán. Entonces te voy a pedir que dejes de compartir pantalla. Les vamos a pedir a todas las personas que aún siguen conectadas que puedan encender sus cámaras para que hagamos un registro. Después vamos a compartir las imágenes y voy a sacar los pantallazos ahora. Tengo varias páginas, así que les voy a pedir un poquito de paciencia, que sonrían fuerte y sostenido, que saluden y que lo pasen bien hoy día en la tarde, que les queda poco ratito. Eso, súper. Muchas gracias. Excelente. Muchas gracias a todas, a todos, a todos por haberse conectado hoy día. Muchas gracias, José. Muchas gracias. Muchas gracias. Fiscal. Gracias a las personas que nos compartieron los datos y las preguntas. Sí, de todas maneras. Vamos a estar viendo prontamente en otra sesión. Antes de irnos quería recordarles, porque esta es una pregunta que nos aparece en el chat de forma regular, que todos los materiales de la sesión, la grabación, la presentación, los links que nos compartieron, los datos sobre estándares, todo eso va a estar subido en la página, en la plataforma de los innovadores públicos. Y que también en esa página, en la sección de comentarios, bien al final, yo sé que a veces se pierde, pero si scrollean la encuentran,
hay una parte de comentarios. Ahí ustedes pueden etiquetar a José o etiquetar a otras personas que hayan identificado durante la actividad para mantener la conversación, compartirse datos, preguntarse cosas y seguir esto vivo. Eso sería todo. Muchas gracias por conectarse. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, chao, gracias. Sirvan como para distintos